Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a desarrollar metodología del estudio de suelo a campo. Esta temática está íntimamente relacionada con lo que venimos enseñando con el ingeniero Sanzano y yo hasta el momento. Tiene un alto componente práctico esta temática. Muchos... ¿Sí? Perdón. Pancho, pone que desactivar audio. ¿Puedo seguir? Sí, dale. Bien. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué estudiamos los suelos? Hay muchísimas razones por qué podemos estudiar de los suelos. Uno es para caracterizar y reconocer los suelos de un área determinada. Otro para hacer un relevamiento cartográfico de los suelos en un área dada. Cuando yo hablo de relevamiento cartográfico, significa que deseo hacer un mapa de distribución de suelos en un área determinada. ¿Por qué puedo estudiar los suelos también? Para determinar su actitud para diferentes usos y manejos. Por ejemplo, un manejo agropecuario, un manejo ingenieril, recreativo, urbano, etc. También podemos estudiar un suelo para determinar medidas para poder conservarlo y recuperarlo al suelo. O también podemos hacer un estudio de suelo para detectar y diagnosticar deficiencias de naturaleza edáfica referidas a propiedades químicas, físico-químicas, biológicas, que afectan la producción. Por ejemplo, impedancia mecánica, excesiva o baja retención de agua en los suelos, excesiva alcalinidad. Excesiva alcalinidad está relacionada con excesiva sodicidad, problemas de naturaleza físico-química como ser la recuperación de suelos salinos, entre otras cosas. Nosotros para emitir un diagnóstico efectivo debemos trabajar de una manera certera, precisa y confiable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, recoger la información. Acá nuestro rol es fundamental. Una vez que recogemos nuestra información, esa información puede ser llevada al laboratorio para que se emita un resultado de lo que hemos llevado, para que se cuantifique propiedades que han sido llevadas al laboratorio. En función de esos resultados que obtenemos, debemos emitir un diagnóstico. Y una vez que emitimos un diagnóstico, tenemos que formular recomendaciones. En eso consiste principalmente lo que es este estudio de suelo. Para poder encararlo a este estudio de suelo hay que seguir una serie de pasos que son fundamentales. No podemos hacer un estudio de un perfil de suelo sin relacionarlo con el paisaje donde él se encuentra, ya que ya hemos visto que el proceso de formación y evolución de un suelo está íntimamente relacionado a 5 factores formadores: clima, organismos vivos, relieve, material parental, tiempo, y acá el hombre juega un rol fundamental. ¿En qué consisten esas etapas? La primera es la búsqueda, recopilación y estudio y análisis de los antecedentes existentes. Segundo, una exploración inicial rápida de campo. Tercero, un estudio analítico. El estudio analítico se desglosa en 3 puntos: una fase de campo, una fase de laboratorio y una fase de gabinete. La fase de campo es donde nosotros tenemos una presencia, un desarrollo y una ejecución fundamental. La fase de laboratorio es cuando todas las muestras que tomamos son llevadas al laboratorio y ahí se determinan propiedades físicas, químicas, físico-químicas, puede haber estudios mineralógicos y a veces micromorfológicos. No todos los laboratorios hacen ese tipo de estudio. Y por último, la fase de gabinete. La fase de gabinete es dar una clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica que tenemos que dar
está íntimamente relacionado con lo que estudiamos la clase pasada, principalmente referido a endopedones y epipedones, es decir, al estudio de los horizontes de diagnóstico. Y por último, vamos a emitir una síntesis final donde estará el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes. Vamos analizando cada una de ellas. Acá trato de hacer lo más práctico posible el primer punto, que es la búsqueda, recopilación, estudio y análisis de los antecedentes. Este es un paso previo, es el paso inicial y es un paso fundamental que nos va a ayudar a ver cómo vamos a encarar ese estudio de suelo en función de la información existente que puede haber sobre el suelo en estudio. A veces no hay estudios de suelo, pero sí nos servirían mucho estudios relacionados con los procesos de formación de suelo. Por ejemplo, estudios fitogeográficos, estudios de red fluvial, estudios de material original, estudios geológicos, estudios plano y altimétricos, y a veces también podemos contar con documentación cartográfica. Cuando yo hablo de documentación cartográfica, es toda información que se obtiene a través de los sensores remotos. ¿Qué son sensores remotos? Son aquellos instrumentos que nos dan información de un lugar sin tener contacto físico con ese lugar. ¿Cuáles son, por ejemplo, sensores remotos? Fotografías aéreas verticales, imágenes satelitales, la información que te puede dar un dron. Todo eso consiste en material de base cartográfica que puede ser de muchísima utilidad al momento de encarar un estudio de suelo. Pero hay que tener en cuenta que los estudios previos que podamos haber conseguido deben estar en una escala o en un nivel de intensidad que sí nos sirva para encarar nuestro objetivo planteado. A veces podemos tener información de campos que son informes de muy poco detalle que no nos van a ser útiles para encarar nuestro estudio en campo. A veces carecemos de información obtenida por sensores remotos, carecemos de información de infraestructura, carecemos de información de material original. Entonces, cuando sucede eso, nuestro trabajo en campo se intensifica de una manera muy marcada. Es decir, que cuanto mayor información puedo yo recabar, recibir y que me sirva, menos trabajo en campo voy a realizar. Cuando carezco de información, no he podido conseguir, debo intensificar mis tareas en campo. Hay veces que ustedes van a poder hacer un trabajo en una zona que tiene varios años de explotación y está dedicada a la actividad agropecuaria, o también quizás vayan a trabajar en un monte virgen, en un monte natural, y quizás van a tener que hacer la apertura de picadas. ¿Qué son picadas? Son sectores por donde vamos a entrar a trabajar y analizar los suelos que están dentro de ese monte, y esa picada debe ser realizada de tal manera que yo pueda entrar, salir y volver a entrar sin ningún problema. Es decir, que a veces también una exploración aérea me ayuda a encarar un estudio de suelos en áreas inhóspitas o vírgenes. Y dentro de ese monte natural, yo voy a empezar a ver diferentes tipos de estratos vegetales que me van a servir también para dar una idea del tipo de suelo que está predominando en ese sitio. Tenemos que estar atentos a todo tipo de observación. Y aquí voy con un ejemplo lo más práctico posible. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije yo que la provincia de Tucumán está dividida en regiones agroecológicas? Un ejemplo era el Pedemonte, otro ejemplo era la llanura chaco-pampeana y otro es la llanura deprimida. Yo quiero hacer un estudio de suelos de una finca denominada La Encrucijada que se encuentra en la llanura deprimida. Para esto voy a contar con bandas espectrales ofrecidas por la compra que yo haga de la información obtenida de imágenes satelitales.
este es el punto que a mí me interesa. Lo tengo GPSeado al punto, entonces empiezo a ver dónde yo puedo conseguir la información de esas coordenadas que estoy dando a una determinada institución, por ejemplo, la estación experimental que tiene una sección de sensores remotos, donde me puede vender información del punto que a mí me interesa estudiar. Y ya llego a la encrucijada, obtengo estas imágenes satelitales y empiezo a ver que la encrucijada tiene ciertas características, por ejemplo. Tiene una parte donde está antropizada, donde no hay vegetación natural, pero también se encuentra un monte y otro monte que son vírgenes. Y también empiezo a observar en la zona de la encrucijada algunas eflorescencias blancas, algunas manchas, que me ya están dando idea de dónde yo puedo o qué es lo que yo puedo encontrar en ese tipo de suelos. Recuerden que este trabajo lo estoy encarando en la llanura deprimida. Y fíjense en ustedes, la llanura deprimida está dividida en 3 sectores, en donde podemos diferenciar 2 grandes grupos. Un sector con napa freática no salina y un sector con napa freática salina. Es decir, que la información que yo estoy obteniendo está siendo una realidad de la zona de estudio. Y miren ustedes, cada vez tengo una banda espectral de mayor detalle, me acerco mucho más y estoy viendo ya algunas características del suelo en cuestión. Miren ustedes cómo se intensifica la concentración salina en este sector. Algo debe estar pasando aquí, algo pasa acá, que es distinto al resto. Entonces yo ya estoy tomando ciertas precauciones del momento que vaya al campo. Estoy recibiendo información y esa información me está permitiendo seleccionar un área y dentro de esa área ver otras subáreas con problemáticas que son visibles a simple vista. Y miren ustedes, también puedo trabajar con lo que son las imágenes NDVI. Imágenes NDVI son imágenes también otorgadas por las imágenes satelitales, que son imágenes de la biomasa vegetal. Esta biomasa vegetal te va a dar un color típico en función del desarrollo de esa biomasa. Entonces, los colores, por ejemplo, verdes muy intensos, indican un muy buen desarrollo de biomasa vegetal. A medida que el color verde va disminuyendo y aparece otro color dentro del espectro de las imágenes NDVI, quiere decir que esta vegetación está sufriendo problemas que no son los mismos que tiene esta. Entonces, eso también a mí me permite seleccionar áreas con vegetación que responde de manera diferencial a las condiciones de suelo donde está viviendo. Los drones también son instrumentos que cada vez se están utilizando más para poder obtener información de sitios determinados. Eso con respecto a las imágenes satelitales. Lo que se usaba mucho antes eran las fotografías aéreas verticales. Fotografías aéreas verticales es distinto a las fotografías panorámicas. Cuando yo trabajo con fotografías aéreas verticales, obtengo lo que se conoce como un par heteroscópico, es decir, fotos que han sido sacadas con cierta secuencia y cierto solapamiento, y en esas fotos con secuencia y solapamiento, yo voy a trabajar con un aparatito que se denomina par estereoscópico, y con ese par estereoscópico y con las 2 fotos que he obtenido por fotografías aéreas por vuelo de un avión, voy a poder trabajar en 3 dimensiones, estableciendo dentro de esas fotografías aéreas verticales zonas de depresión, zonas altas,
zonas con colores diferentes, zonas oscuras, zonas claras, asociadas o a material existente en el suelo o bien al tipo de vegetación. Por supuesto que el nivel de detalle que nos pueden dar este material va a estar íntimamente relacionada con la escala de trabajo. Fíjense ustedes, tengo dos fotografías aéreas de un mismo sitio en Gran Bretaña. La diferencia es que tienen escalas diferentes. La foto de la izquierda, está realizada a una altura de vuelo de 300 metros y en una escala de trabajo en 1 en 5.000 centímetros. En cambio, esta fotografía del mismo sitio está sacada a una altura de vuelo de 1.100 metros y una escala de 1 en 1900. Esto se denomina escala grande, esto se denomina escala pequeña. Cuanto más grande es la escala de trabajo, mayor detalle voy a tener yo del sitio que me interesa estudiar. ¿Qué le estoy diciendo con esto, chicos? Que hay muchos trabajos cartográficos en donde la escala de trabajo va a depender del objetivo planteado. Cuanto mayor es la escala de trabajo, mayor nivel de detalle tengo yo del área en estudio. Miren ustedes un sector de la llanura chaco-pampeana, ahora voy un poquito más arriba, otra región agroecológica de la provincia de Tucumán. Miren lo que era el sector de Gobernador Piedrabuena en la década del 70. Prácticamente existía todavía un monte natural bastante importante y esto se logró uniendo distintas fotografías aéreas verticales. Es lo que se llama un mosaico de fotografías. Miren lo que es ahora la imagen satelital de la misma zona de Gobernador Piedrabuena. Es un ambiente altamente antropizado donde prácticamente el monte natural ha desaparecido por la intervención del hombre en la producción agrícola. Uno de los causantes de esta expansión de la frontera agropecuaria ha sido el cultivo de soja. ¿Ven? Miren lo que se ha perdido de monte natural. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la búsqueda, recopilación y estudio de los antecedentes? Es segregar o fragmentar el paisaje en áreas uniformes. Es decir, aquellas áreas que tengan similares características de clima, vegetación, relieve, material original y uso de la tierra. A eso tenemos que llegar nosotros trabajando con toda la información existente o no de un determinado lugar. El segundo punto que viene a continuación es la exploración inicial rápida de campo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir ahora al campo a corroborar si lo que realmente es separado en gabinete como áreas uniformes donde convergían características idénticas de material original, uso de la tierra, vegetación, etcétera, etcétera, es cierto. Entonces, tengo estas zonas separadas y ahora voy con la ayuda de un barreno o de una pala a ver las características edáficas para poder realizar el emplazamiento del perfil del suelo en la zona representativa de estos 4 sitios que yo he podido separar mediante las imágenes satelitales o las fotografías aéreas o la información brindada por otro sensor remoto. La exploración inicial rápida de campo se llama la verdad de campo. Entonces acá el objetivo de esto es realmente chequear la información satelital, procesar las bandas espectrales, a ver si se han correlacionado con la verdad campo. Y termino de certificar
que las áreas que yo he separado como unidades fisiográficas realmente lo son. Miren ustedes, el estudio analítico. El estudio analítico, ya les dije que consta de diferentes partes. Uno es el estudio del paisaje, otro es el estudio del perfil del suelo. Acá pesa mucho cuando estudiamos el paisaje dónde nos situamos. Por ejemplo, les estoy mostrando lo que es la cordillera de los Andes y la provincia de Mendoza. Fíjense en ustedes, recuerden que Mendoza es una provincia que está en la región cuyana. La región cuyana se caracteriza por su semiaridez o aridez. En Cuyo, si no tenés agua, no podés producir. ¿Cuál es la fuente principal de agua en la provincia de Mendoza? El agua proveniente de los deshielos. Cuando se terminan las nevadas, generalmente van helicópteros a la cima de las montañas y miden el espesor del manto de hielo para poder tener una idea de la cantidad de agua que van a disponer para permitir regar los diferentes cultivos que se encuentran en la provincia de Mendoza. Entonces, el estudio de las unidades paisajísticas comprende una serie de estudios que hay que realizar. Cuando yo hablo del estudio del paisaje, estoy estudiando fuera del perfil del suelo. No he descendido a la calicata que voy a hacer abrir para poder estudiar el perfil del suelo. Estoy estudiando la parte externa, el paisaje. Y este estudio del paisaje tiene varios componentes que hay que ir estudiándolos. Primero, formas del terreno, relieve, pendiente, escurrimiento superficial, si hay peligro o no de inundaciones, la característica del material originario, el tipo de vegetación natural o cultivada, y si es una zona cultivada, cuál es el uso de la tierra y la historia del predio en donde vamos a estudiar los suelos. Con respecto al primer punto, las formas del terreno. Las formas del terreno forman parte de una ciencia que se denomina la geomorfología. La geomorfología o geoformas estudia diferentes formas de paisaje que son los que están dando lugar a dos tipos principales. Los que se conocen como medio de ablación y los que se conocen como medio de acumulación. ¿Cuál paisaje es un medio de ablación? Es aquel paisaje que está sometido permanentemente a procesos erosivos. Son tierras altas. Por ejemplo, montañas, colinas, altiplanicies. Entonces, ese paisaje lo constituye lo que se denomina medio de ablación. ¿Y qué es el paisaje conocido como medio de acumulación? Es aquel paisaje que se forma con todo el material transportado y depositado por diferentes agentes, ya sea el agua, el hielo, el viento, etc. Miren ustedes, acá tengo un abanico que constituye un medio de acumulación, es decir, que este sector recibe todo el material que se pierde de las zonas consideradas medios de ablación. Para trabajar de esta manera es importante, si nosotros somos todos tucumanos, es importante conocer que la provincia de Tucumán está dividida en 5 regiones agroecológicas. Esto ya lo han visto. Y ese estudio de la provincia de Tucumán, el primer nivel de generalización de ese estudio hace referencia a si estamos en un medio de ablación o en un medio de acumulación. Los ingenieros Fadi y Zucardi, antiguos profesores de la cátedra, elaboraron este mapa en donde se han determinado 5 regiones agroecológicas de Tucumán. Una constituye el medio de ablación. ¿Cuál es el medio de ablación? Toda esta región en gris que se conoce como región serrana. Las 4 zonas restantes, 1, 2, 3 y 4,
son considerados medios de acumulación y ha dado lugar a diferentes paisajes. Acá el paisaje que domina de norte a sur atravesando la provincia es el pedemonte. Otro paisaje que atraviesa la provincia de norte a sur, pero es cortada por otra región, es, por ejemplo, la llanura chacopampeana. Se extiende de oeste a este, de oeste a este. Es recortada en su trayecto por otra llanura, la llanura deprimida. Y acá podemos diferenciar, acá, dentro de estas dos llanuras, el material predominante que ha traído y depositado al material original. La llanura chacopampeana se conoce también como llanura loésica, es decir, el agente predominante de traslado del material original ha sido el agente viento. En cambio, en la llanura deprimida, el principal agente de transporte del material ha sido el agua. Esto es conocido como llanura aluvial. Y la última región que tenemos también dentro de la provincia de Tucumán es la zona de la cuenca y valles intermontanos. Con esto quiero demostrar que el primer nivel de generalización que ha tenido la provincia de Tucumán ha sido con las geoformas, ¿sí? Es lo que te pide el estudio de suelo. Cuando vos vas a estudiar un suelo, primero tenés que decir, estoy en un valle, estoy en una llanura, estoy en una región serrana. Segundo punto que hace al estudio del paisaje es el relieve. ¿Se acuerdan lo que ya lo hemos visto varias veces al relieve? Lo vieron con Agustín y lo vieron conmigo. ¿Qué se entiende por relieve? Se entiende las elevaciones o desigualdades del terreno considerado colectivamente. Es una medida relativa y dentro de los relieves podemos tener microrrelieves que también tienen una incidencia importante en el proceso de formación de un suelo. Este relieve puede estar afectando de manera directa o indirecta el proceso de formación de suelo. Nosotros podemos tener, primero, una relación entre escurrimiento e infiltración que está definiendo el tipo de relieve. Relieve excesivo son aquellas tierras altas o muy altas donde el proceso de escurrimiento superficial, drenaje externo o escorrentía, son sinónimos, domina sobre el proceso de infiltración. Lleven su mirada abajo y miren el posible perfil que se podría encontrar en aquellos relieves que tienen la característica de ser clasificados como excesivos. Se ha formado únicamente un horizonte A de no mucho espesor y por debajo del horizonte A encontramos la regolita conocida como horizonte C con presencia de carbonato de calcio. Es decir, la cantidad de agua que ha ingresado por el proceso de infiltración no es la suficiente como para lavar una sal de difícil solubilidad como es el carbonato de calcio. A continuación tenemos el relieve normal. El relieve normal son tierras altas en donde existe un equilibrio entre el proceso de escurrimiento superficial e infiltración. Es decir, que la cantidad de agua que ingresó en este tipo de relieve es mayor a la que puede ingresar en un relieve excesivo. Y eso se traduce en el tipo de perfil que podemos llegar a encontrar dentro de un relieve normal. Un perfil compuesto por un horizonte A ya se individualiza un horizonte B, y este es un BT, es decir, que hay un proceso de transferencia de arcilla, y el C está un poco más profundo. Si nosotros estamos trabajando en un relieve al que consideramos subnormal, la infiltración supera ampliamente al escurrimiento superficial. La cantidad de agua que ha ingresado al perfil es importante. Y miren ustedes, individualiza un horizonte
que en este perfil de suelo no se ha podido visualizar. Es decir, que la cantidad de agua que trae ha permitido que yo pueda evidenciar de manera muy marcada el horizonte eluvial y el horizonte iluvial. Y por último, el otro tipo de relieve que podemos encontrar es el relieve cóncavo chato, donde prácticamente no hay o hay muy poco escurrimiento superficial y todo el agua que cae infiltra. Infiltra el agua que cae de lluvia como también el agua que proviene de las partes altas. Y miren ustedes, este es un perfil de suelo donde por las condiciones de ser un relieve muy bajo, donde se ha generado problemas de napa freática, tenemos un horizonte orgánico conviviendo con un horizonte hipotético A, un horizonte E y un horizonte BT y un horizonte C, pero acompañados por la letra G. La letra G es una letra que significa gleisación, y gleisación se asocia a problemas de napa freática. Es decir, que en este tipo de relieve, la cantidad de agua que ingresa probablemente no se puede eliminar por problemas de napa freática. Y genera un problema de intrazonalidad. ¿Se acuerdan? Que hemos visto la intrazonalidad es cuando hay un factor local que pasa por encima de la acción del clima y de los organismos vivos, deteniendo de alguna manera el proceso de evolución de los suelos. El relieve subnormal también puede generar en algunas condiciones presencia de napa freática. ¿Y qué otra importancia tiene el relieve? La exposición a los vientos, al sol, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento forma parte del paisaje? En tercer lugar, la pendiente. La pendiente, que se conoce como la inclinación de la superficie del suelo con respecto a una horizontal, está determinado por varios parámetros. Uno es el gradiente. El gradiente puede determinarse con un aparatito que se conoce como clinómetro y te da el porcentaje, y te da el grado de inclinación en porcentaje. Si yo digo que tiene una pendiente del 1%, significa que hay una inclinación de 1 metro en 100. También se la puede determinar en grados a la pendiente, trabajando con nivel. La complejidad de la pendiente, cuando hablo de complejidad, hago una diferenciación. Puede haber pendientes simples que tienen solo un sentido dominante, norte-sur, por ejemplo, o bien pendientes complejas donde hay varios sentidos de pendiente. El caso de colinas, por ejemplo. Me interesa también la longitud de la pendiente. Si es una pendiente corta o es una pendiente larga. Eso también tiene bastante importancia. A veces nosotros en nuestro este tucumano se han dado casos de pendientes largas, pero no de pendientes importantes, pero al ser tan largas se manifestaban de una manera muy marcada los fenómenos de erosión hídrica. ¿Qué me interesa también? La exposición, si la pendiente da al norte o da al sur. Según ellos vamos a ver el tipo de vegetación que tiene. También me va a interesar la forma de la pendiente. La forma de la pendiente puede ser recta, cóncava o convexa, y según la forma que tenga, será más o menos susceptible a procesos erosivos. ¿Por qué me interesa también conocer la pendiente? Por el problema de traficabilidad, de uso de maquinarias agrícolas, de aplicación con equipos de riego, etc. Otro elemento que forma parte del paisaje es el drenaje. Y acá quiero que esta definición ya empiece a formar parte de su carrera como profesionales de las ciencias agropecuarias. ¿Qué entendemos por drenaje? Se define como drenaje a la rapidez y facilidad
con que el exceso de agua se elimina. Y se puede eliminar ya sea por escurrimiento superficial, drenaje externo o escorrentía, son sinónimos, y por percolación o drenaje interno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden esta definición. Esta es la definición de drenaje, que es totalmente distinta a una definición que vieron con el ingeniero Sanzano, que es la de drenaje climático. Drenaje climático es un índice climático donde establece una diferencia entre el proceso de precipitación menos evapotranspiración potencial. Acá estamos hablando de la rapidez y facilidad con que el exceso de agua se elimina. Yo quiero que la cantidad de agua que ingresa al perfil cumpla su función y el exceso se vaya. No siempre el exceso se va y a veces genera problemas de drenaje interno. El drenaje, algunos autores consideran que está integrado por escurrimiento superficial, permeabilidad y drenaje interno. Vamos a ver lo que es escurrimiento superficial. Escurrimiento superficial es la proporción relativa de agua que fluye sobre la superficie del suelo. ¿Cuándo o cómo se va a manifestar ese, o cómo va a estar afectado ese drenaje externo? Recuerden esto, va a estar afectado por dos propiedades con P y dos propiedades con C. Eso ya no les va a permitir que no se olviden más. Propiedades como la pendiente. A mayor pendiente, mayor problemas de escurrimiento superficial. Características del perfil, características del suelo. Y acá entra un poco la permeabilidad del perfil. Permeabilidad, me adelanto un poquito, es la capacidad del suelo para transmitir agua y aire. Si yo tengo dos perfiles de suelo, uno constituido por una textura gruesa y otro constituido por una textura fina, siendo la textura gruesa arena y siendo la textura fina arcilla, a medida que va escurriendo el agua sobre la superficie, es muy probable, es casi seguro, que la mayor cantidad de agua ingrese en aquel suelo de textura gruesa en mayor proporción que en aquel suelo de textura fina. ¿A qué se debe eso? A que los suelos de textura gruesa tienen una importante proporción de poros grandes. Esos poros grandes se los conoce como poros de drenaje. ¿Cómo afecta el clima? El clima principalmente a través de la precipitación. ¿Y qué me interesa de la precipitación? Duración, frecuencia e intensidad. Relacionen con lo que le enseñó el ingeniero Sanzano de la precipitación efectiva, ¿sí? Eso también tiene una importancia fundamental en el proceso de escurrimiento superficial. Y el otro punto es cobertura vegetal. Hay una diferencia entre presencia y ausencia de cobertura vegetal. Y dentro de la presencia de cobertura vegetal hay que diferenciar si esa cobertura vegetal está viva o está muerta. Recuerden que la cobertura vegetal es un freno al proceso erosivo. Si esa cobertura vegetal es muerta y hay un proceso importante de escurrimiento superficial, es muy probable que toda esa materia orgánica, ese residuo que está sobre la superficie del suelo, sea llevado a las partes bajas. ¿Qué conseguimos con eso? Que sectores del lote se empobrecen en residuos orgánicos y otros sectores se enriquecen. El drenaje externo, recuerden, se mide, al igual que drenaje interno, en términos de velocidad. Que les quede claro eso. Con respecto al tema de drenaje interno y permeabilidad, hacen a la característica del perfil, o sea que van a ser enfocados cuando yo ya haya abierto la calicata y me introduzca a trabajar dentro del perfil del suelo. Otro factor que debo tener en cuenta cuando estudio el perfil es si la zona donde yo voy a hacer el estudio
se producen fenómenos de inundaciones. Y si se producen fenómenos de inundaciones, debo conocer la frecuencia, la duración y en qué época del año ocurre. Otro punto que debo conocer yo es el material originario. Recuerden que el ingeniero Sanzano ya le enseñó que el material original puede ser residual cuando sufre en un solo sitio los procesos de meteorización física y química y no es trasladada a ningún lugar por ningún agente. Eso es residual. O bien, pueden ser trasladadas de un punto a otro por diferentes agentes, agua, viento, glaciar, etc. Se transportan, se depositan en otro lugar y ahí sufren las condiciones bioclimáticas del lugar donde se han depositado. Y el otro tipo de material original son los depósitos orgánicos que ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado al respecto. ¿Qué me interesa también como parte integrante del estudio del paisaje? La vegetación. La vegetación imperante. Si es un monte natural, ¿cuáles son las especies que presentan? ¿Qué tipo, qué característica, qué cantidad existen? Si son árboles de porte alto, de porte bajo, si es una selva, si es un monte, etc. Y si es un campo cultivado, el tipo de cultivo que se realiza, el tipo de manejo que se realiza, si hay malezas presentes, cuáles son las malezas presentes. Todo eso debo estudiar. Y acá también interesa muchísimo el tipo de historial productivo que tengo el lote. No es lo mismo estudiar un suelo en una finca cañera que estudiar el suelo en un sistema silvopastoril, que estudiar el suelo en una finca cítrica o estudiar el suelo en un establecimiento que sigue practicando todavía el laboreo convencional. Acá diferencio laboreo convencional de siembra directa. ¿Por qué siembra directa? Perdón, esto no es caña de azúcar, es maíz, me expresé mal. Fíjate acá, acá está el cultivo de soja y acá tenés el rastrojo del cultivo de maíz. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Estoy tratando de restablecer los contenidos de materia orgánica a través del residuo del cultivo en un sistema en donde hay una gran extracción por parte de los cultivos que se realizan. Acá hay un rol fundamental en el papel de cobertura física del suelo ante el impacto de la gota de lluvia. Este sistema de manejo va a tener o va a generar un perfil cultural, es decir, producto del cultivo, totalmente distinto a este donde yo hago un movimiento de suelo y totalmente distinto a este donde hay una pastura permanente y donde hay árboles y es muy probable que donde esté el árbol existan propiedades químicas, por ejemplo, contenido de carbono, contenido de nitrógeno, distinto a la zona donde no hay árboles. ¿Por qué? Porque generalmente los animales se depositan bajo la sombra de los árboles, depositan las heces, orinan y enriquecen el perfil con distintos elementos nutritivos. Lo mismo en una finca cítrica, el perfil cultural va a ser totalmente distinta en la zona de los bordos donde están ubicados el cultivo que en la zona donde se realiza todas las operaciones de cosecha, corte, etcétera, etcétera, pulverización. Bien, ahora vamos, ya hemos visto el estudio de las unidades paisajísticas. ¿Alguna pregunta hasta ahora o no me han entendido nada? ¿Están durmiendo? Sí se entiende, profe. Ah, bueno, gracias. Ahora viene lo que más nos gusta a nosotros. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que no entendiste algo, me dijiste? No, que sí se entiende bien, está bien. Ah, bien. Bien, ahora viene el estudio morfológico y descriptivo del perfil. Y acá, muchachos, ustedes el día que puedan,
van a desarrollar este trabajo. Entonces, mira lo que estoy haciendo ahora. He estudiado el paisaje, estoy viendo que este paisaje está integrado por distintos tipos de polipedón. Me voy a este en particular, abro la calicata y voy a estudiar el perfil del suelo. Para poder estudiar el suelo debo abrir una calicata. La calicata es un pozo, generalmente de una profundidad de 1,5 metros a 2 metros, en donde yo lo tengo que abrir con 48 horas de anticipación para poder verlo bien, y debe estar orientado de tal forma que cuando yo lo vaya a estudiar le estén dando los rayos solares, así tengo una muy buena iluminación. Recomendación que les doy: nunca traten de abrir un perfil cuando tengan una época del año muy seca, porque hay propiedades edáficas que se enmascaran por efecto de la ausencia de humedad edáfica. Humedad edáfica es humedad de suelo. ¿Qué elementos necesito yo para trabajar en el perfil? En primer lugar, la tabla de colores de Munsell, famosa. Esto es lo que se conoce como un GPS. El GPS me va a permitir realizar la ubicación dentro del paisaje de donde yo he realizado la excavación para estudiar el perfil del suelo. No sé qué dice. Necesito llevar ácido. Cuando hablo de ácido clorhídrico en relación 1+3. Ya le explico por qué. Fundamental la presencia de agua para poder trabajar. Fundamental llevar un cuchillo. Fundamental llevar una ruleta. ¿Se acuerdan cuánto tenía que tener el epipedón mólico de espesor para ser considerado mólico si no tenía contacto lítico? ¿Quién se acuerda? 25 centímetros. Bien, 25 centímetros, perfecto. Y este aparatito es lo que se conoce como un clinómetro, que en realidad lo hubiera tenido que usar en la etapa de estudio del paisaje. Este aparatito te sirve para estudiar la altura de árboles, pero te sirve para tener una idea en el tipo de relieve en el que estás trabajando. Si es excesivo, si es normal, si es subnormal o cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Miren ustedes, por eso el ácido. Esta es la pala o barreno, que es el instrumento fundamental para poder trabajar en el perfil también. ¿Qué tengo acá yo en este cuentagotas? Tengo ese ácido clorhídrico en proporción, una parte de ácido clorhídrico, 3 partes de agua. Eso se aplica en el perfil del suelo o en muestras de suelo que tomo con el barreno sacabocado, y ver la efervescencia que se produce, ese burbujeo que se produce acá, que se intensifica. Eso me está demostrando que dentro de esta muestra de suelo yo tengo la presencia de carbonato de calcio. Es decir, que el ácido me va a ayudar a determinar un tipo de sal, y esa sal, si yo la determino, ya me va a dar una idea del pH que puedo tener yo en el suelo que estoy estudiando. ¿Está claro? Hay muchas veces que llevamos el ácido, lo aplicamos y no hay reacción. Y si no hay reacción, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no hay reacción? No hay presencia ¿No hay qué? de carbonatos. No hay presencia de carbonato de calcio. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay reacción, no hay presencia de carbonato. Y este elemento también me va a ayudar a ver si hay correlación entre las características del paisaje en cuanto a la vegetación, la biomasa que se forma por la cantidad de agua que infiltra y la profundidad en la que está el carbonato. Si yo lo tengo en la primera muestra del horizonte superficial, quiere decir que la cantidad de agua que cae no es lo suficiente como para trasladarlo al carbonato de calcio a mayor profundidad. ¿Me hago entender? Bueno. Sí, profe.
Bueno, bueno, localizarlo. Antes, cuando no tenías el GPS a tu disposición, vos localizabas la calicata teniendo en cuenta una referencia cultural o natural. Ahora ya contás con el GPS que lo tenés en el mismo teléfono y ya te está dando una idea en qué lugar está realizada la calicata para analizar el perfil del suelo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estoy frente al perfil del suelo? Voy a separar horizontes. ¿En qué propiedades me voy a basar principalmente para separar los horizontes? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Propiedades de naturaleza física, química, biológica o físico-química? ¿Qué piensan ustedes? Física, profe. Física. ¿Por qué física, flaco? Está bien. Por el espesor, Ajá. la textura, estructura. Ajá. ¿Qué otra propiedad física? Por el color. El color, exactamente. O sea que las propiedades físicas en campo cumplen un rol fundamental en el trabajo de separación de capas o horizontes, ¿sí? Hay más trabajo físico en campo que trabajo químico. El trabajo químico yo llevo la muestra al laboratorio y el laboratorio lo determina. Lo que a veces se puede hacer con lo químico es determinar algunos moteados o bien llevar bandas que te están dando valores diferenciales de pH, por ejemplo. ¿Está? Bien, entonces lo primero, profundidad y espesor y límite de los horizontes. Para ello tenemos en cuenta dos cosas, la distinción y la forma del plano que se separa. Distinción, voy a los extremos, abrupto a difuso. Abrupto es menos de 2 centímetros, cuando yo puedo separar sin ningún tipo de problema un horizonte de otro. Ese espesor es pequeño, 2 centímetros. Por ejemplo, acá, mira. Ahí está perfecto, ¿ves? Acá no tenés ningún problema en separar este de este. ¿Está claro? En cambio, esto ya es difuso. Te cuesta más separar los horizontes. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Sí. Y después tenés, eso sería a la distinción. Y después tenés con respecto a la forma del plano. Con respecto a la forma del plano, es cuando vos lo tienes prácticamente que corre en forma paralela a la superficie. Puede ser ondulado, puede ser irregular o puede ser quebrado. Todo eso se puede dar cuando vos estás trabajando en la separación de horizontes dentro del perfil. Después viene el otro punto que es color del suelo. Yo les dije que el color del suelo lo debo determinar con la carta de color. Esta es la famosa carta de color, la carta de color de Munsell. Esta carta de color del suelo yo la llevo al campo y determino el color del suelo en 2 estados de humedad. Húmedo y seco, ¿sí? Y acá está, en esta hojita hay 3 elementos que forman parte del color del suelo. En el extremo superior derecho está lo que se conoce como hue. En el lateral izquierdo está lo que se conoce como value. Y en la base está lo que se conoce como croma. ¿Se acuerdan lo que les dije yo del mólico? Que para ser mólico debe ser de color oscuro, con un value en húmedo de 3 o menos y en seco de 5 menos. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, si quiero determinar qué es mólico, debe cumplir esas condiciones. Entonces yo les dije que los componentes del color son el hue, que es el color dominante del espectro. Son 5 los colores dominantes. El value, que es la luminosidad. El croma es la intensidad del color. Aquí están las combinaciones de estos 5 colores. No me voy a detener en esto. Y recuerden, así queda expresado el color de un suelo. 10 IR sería 10 mezcla de yellow, red, es decir, amarillo, rojo. 3 de value. El value dentro del numerador, dentro de este quebrado va como denominador. El croma va como
perdón, numerador y el croma va como denominador, esto es en húmedo. Fíjate que en seco no cambia el hue, pero sí cambia el valué. ¿Lo ven ustedes? Es más oscuro cuanto más húmedo está. ¿Qué ha determinado en este perfil? La presencia de moteados. ¿Qué eran los moteados? ¿Están asociados a qué problema los moteados? A ver si se acuerdan. Si yo digo moteados de hierro, ¿qué pasa en ese suelo? ¿Qué problema tengo en ese suelo yo? ¿Ah? Presencia y hierro. Bueno, está ahí el hierro, pero ¿a qué se debe que vos veas moteado de hierro? A la napa freática, recuerde. Por la Si reducción yo del tengo hierro. la napa freática, utilizo la letra mayúscula W. Si voy en una época del año después de lluvia donde se recargó la napa. Si voy en primavera seca y no está la napa, es muy probable que encuentre los moteados. Los moteados se pueden reconocer a simple vista algunos, o si no puedo llevar reactivos al campo que me van a dar un color característico. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no me detengo en esto. Mirá, así trabajamos, ¿ves? Colocamos el agregado y vemos el color dominante, el hue, el valué y el croma, ¿sí? Y de este lado, esta hojita, me está diciendo en inglés o en japonés el nombre que va a tener ese color. Pardo oscuro, pardo rojizo, etcétera, etcétera. ¿Está claro, chicos? Profesor, disculpe, Te disculpo. ¿qué significaba el 10 ahí en el nombre por color? 10 IR significa la proporción de colores que participan entre el amarillo y el rojo. ¿Sí? Vos puedes tener 10 IR, 7,5, 5, ¿entendés? Está relacionado esto, no me quería detener, a la proporción en la que está trabajando cada uno. ¿Está claro? Mirá, 5 I es totalmente amarillo. 5 IR cuando empieza a participar el color en distintas intensidades. Green con amarillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está? Sí, perfecto. Sí. Bien. Vamos a la otra propiedad. El color, entonces, ¿lo estimo o lo determino en campo? ¿Qué hago en campo con el color? ¿Determinar o estimar? ¿Qué piensan ustedes? Lo determinás, determinar. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque ahora viene una propiedad que no la puedo determinar en campo. Y esa propiedad que no puedo determinar en campo es la textura. La textura es una propiedad que yo estimo. ¿Por qué estimaré la textura en campo? Porque si yo defino textura, digo que es la proporción relativa de arena, limo y arcilla. Es decir, que es una propiedad que tiene que ser cuantificada. ¿Yo en campo puedo cuantificar la proporción de arena, limo y arcilla? No. No. Entonces voy a estimar. ¿En función de qué voy a estimar? De características organolépticas. Y mira este dibujo exagerado de los 3 constituyentes que hacen a la textura y que son los constituyentes de la fracción sólida del suelo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el suelo es un sistema trifásico integrado por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa? La fase sólida está constituida por la proporción relativa de arena, limo y arcilla. Como ven, la arena es la partícula más grande, luego viene en tamaño el limo, y la que no se ve porque es microscópica es la partícula de arcilla. Es una comparación exagerada, pero eso es textura. ¿Estamos de acuerdo? Miren ustedes, ¿cómo estimo yo? Fíjate, si yo toco un suelo arenoso, el suelo arenoso tiene la característica de que te raspa, ¿sí? O sea, cuanto más te raspe,
más arena tienes y vos a las partículas individuales de arena la podés ver a simple vista. Cuando te haces una masita de suelo, una masa de suelo, y le imprimís una presión en la palma de la mano y soltás, y la palma de la mano te queda como si hubieras tocado talco o maicena. ¿Han tocado alguna vez talco o maicena? Esa sensación es la que te produce un suelo de características limosas. En cambio, un suelo arcilloso es aquel que si está húmedo se te pega, te mancha. Es decir, que yo estoy poniendo a full las características sensoriales para poder estimar la textura de un suelo. ¿Qué más también puedo hacer? La capacidad de hacer una cinta. Humedezco un poquito una porción del horizonte para ver su textura y trato entre pulgar e índice de hacer una cinta. Cuanto más continua sea la cinta, ¿qué mineral está dominando ese horizonte de suelo? La arcilla, profe. Exactamente, ¿sí? Cuando vos no puedes hacer la cinta, ¿qué material estará dominando ese horizonte? La arena. Exactamente. ¿Está claro? Fíjate, la arena te raspa, te la acercas, hace ruido, está claro, inclusive hasta podés oler los suelos, ¿sí? Un suelo cañero aplicado con vinaza tiene un olor característico también. ¿Estamos? Entonces, textura, propiedad que en campo se estima. ¿Quién determina la proporción relativa de arena, limo y arcilla? El laboratorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para determinar la textura de cada uno de los horizontes que forman un perfil del suelo? Tomar muestras. ¿Está claro? Mirá, también podés ayudarte para corroborar si es arcilla o no, mojando, haciendo bastoncitos. Te fijas si esos bastoncitos son continuos o se rompen. Cuanto más se rompan, menos contenido de arcilla tienen, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y la combinación de arena, limo y arcilla da origen a las clases texturales. Las clases texturales son 12. Y acá aparece algo que yo no les nombré, que es esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Franco. Franco. ¿Qué es franco? Franco es aquella clase textural que tiene propiedades cualitativas de arena, limo y arcilla. Es decir, que están los tres de tal manera que imprimen un poco cada uno sus propiedades. ¿Por qué el franco no está definido cuantitativamente? Porque si estuviera definido cuantitativamente el franco, sería 33.3 de arena, 33.3 de arcilla, 33.3 de limo. Y un suelo, para ser considerado ya arcilloso, necesita tener un 40% de arcilla. O sea que si yo diría que el franco es un equilibrio cuantitativo, estoy en un error. Porque 33% de arcilla le está pegando al palo de un arcilloso. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y fíjate, para ser considerado arenoso una clase textural, tiene que tener 80% de arena. ¿Ven la diferencia? Cuanto más pequeño es, más coloidal es, menor cantidad necesitas para que le imprima sus características al horizonte. Cuanto más grande es, no es coloidal, no tiene actividad físico-química y para que le imprima sus características al horizonte, tiene que estar en una proporción bastante alta. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Mirá, y esto vamos a trabajar en los prácticos. Esto es lo que se llama un triángulo textural. Y dentro de ese triángulo textural están las 12 clases texturales. El laboratorio, a través de la doctora Plasencia, te va a dar los porcentajes de limo, los porcentajes de arcilla y los porcentajes de arena. Después les voy a enseñar cómo se entra esto y según dónde caiga,
vos puedes tener un franco arcilloso, puedes tener un suelo limoso, puedes tener un suelo arenoso. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Bueno, otro tema que tiene que ser considerado y que va dentro de la definición de clase textural es lo que se conoce como fragmentos gruesos. Fragmentos rocosos o gruesos son aquellas partículas que tienen más de 2 milímetros y menos de 25 centímetros de diámetro. Es lo que vulgarmente se conoce como ripio, ¿sí? Y el fragmento rocoso puede entrar dentro de una clase textural. Por ejemplo, si yo digo franco arcillo gravilloso, estoy diciendo que esta clase textural tiene fragmentos gruesos. Lo que no entra en la clase textural es la presencia de rocas o piedras. Rocas o piedras son aquellas partículas de más de 25 centímetros de diámetro. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y por último, la otra propiedad física por excelencia para trabajar en un perfil de suelo es la estructura. La estructura es una propiedad que se determina en campo. ¿Qué significa estructuración? Es organización de las partículas individuales en agregados. Y esos agregados se unen generando estructura. ¿Por qué me interesa que haya estructura? Porque se permite la circulación de agua y de aire. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo se nombra a la estructura en campo? Se tiene en cuenta lo que se conoce como tipo, clase y grado. Tipo hace referencia a la forma. Clase hace referencia al tamaño. Y grado hace referencia a la resistencia y estabilidad del agregado. Por ejemplo, ¿cómo trabajo yo en campo? En campo voy, mira, ¿de qué horizonte será esta muestra de suelo? A ver si saben. ¿De qué horizonte, genéticamente hablando? O, De la No es O, O, es A, fíjate. O tiene que ser un contenido de materia orgánica importante. Acá vos has tomado una porción de un vegetal que tiene todo su sistema radicular dentro de este horizonte. ¿Está? ¿Está claro? He tomado yo una planta con un agregado de una planta en realidad. ¿Cómo trabajo en campo? Yo tomo una porción de ese agregado y lo quiero romper. Le aplico una presión. Si rompe por líneas naturales de unión, no por donde yo le aplique la fuerza, significa que tiene estructura. Ahora, si yo tomo ese agregado y le aplico una fuerza y se rompe por donde yo apliqué la fuerza y las caras que se han obtenido de esa ruptura son caras lisas, significa que hay falta de estructuración, que está masificado por alguna consecuencia. ¿Me hago entender, chicos? Fíjense en cómo el sistema radicular, la actividad biológica, es un gran generador de agregados, un gran generador de estructura dentro de un perfil de suelo. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo puedo medir si el suelo tiene o no una compactación? El cuchillo es un elemento fundamental y lo voy clavando de una manera horizontal. Si no hay resistencia a la entrada, si el filo del cuchillo penetra sin ningún problema, quiere decir que no hay problemas de compactación. En cambio, si voy descendiendo el cuchillo y cada vez me cuesta más introducirlo de una manera horizontal, quiere decir que hay una resistencia y puede ser que yo tenga un problema de compactación debido a la actividad antrópica. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, acá no armé yo una calicata, sino un pequeño pocito, ¿no? Bueno, tipos de estructura, y lo corto acá porque si no va a ser muy largo. Los tipos de estructura, ¿se acuerdan que
la forma da el tipo. Hay 4 tipos: esferoidal, laminar, bloques y prismas. Y dentro de esos tipos tenemos los subtipos. El subtipo esferoidal puede ser granular o migajón. El tipo laminar no tiene subtipo. El tipo bloques tiene 2 subtipos, angulares y subangulares. Y el prismático tiene 2 subtipos, columnar y prismática. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Cuando yo hablo de un tipo esferoidal o un tipo en bloque, quiere decir que largo, ancho y espesor son iguales. No hay un eje que domina sobre los otros. Cuando yo tengo una estructura laminar, significa que el eje horizontal domina sobre los otros 2. Y cuando yo tengo una estructura prismática, significa que el eje vertical domina sobre los otros 2. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor tipo de estructura que puede tener un perfil de suelo? Prismática, profe. Prismática puede ser. Ahora, la prismática, asociémosla con la columnar. ¿La hemos visto en horizontes superficiales o en horizontes de profundidad? Esta columnar, ¿dónde he dicho yo que se lo podía encontrar? Era el BTN. ¿El BTN es formado por qué proceso? Acumulación de... Transporte de arcilla silicatada. Transferencia, exactamente, es transferencia. O sea que las estructuras prismáticas generalmente dominan en profundidad. Las estructuras granular están muy asociadas a los horizontes superficiales, a los contenidos de materia orgánica. La estructura laminar también es muy parecida o se da mucho en superficie o en subsuperficie. En cambio, los bloques se pueden dar tanto en superficie como en profundidad. Bueno, chicos, lo corto acá, si no se va a hacer muy largo y muy cansador. Los tipos de estructura o agregados. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tipo? Es la forma. Existen 4 tipos: la esferoidal, laminar, bloques y prismáticas. Y cada una de ellas tiene un subtipo. La esferoidal es granular o migajón. Miren ustedes una foto del tipo de estructura. Esto generalmente, esta estructura es de tipo superficial, asociada muchísimo a la actividad biológica y al contenido de materia orgánica de los suelos. La estructura tipo laminar no tiene subtipo y, como les dije la otra vez, en un eje tridimensional, el eje horizontal domina sobre los otros 2. También es una estructura que puede ser superficial o subsuperficial. La estructura en bloques, el tipo bloques, se divide en subtipos angulares y subangulares, y este tipo de estructura se puede encontrar tanto en superficies como en profundidad. En ellas, al igual que en la estructura esferoidal, largo, ancho y espesor son iguales. Y por último tenemos la estructura prismática, que tiene 2 subtipos, el columnar y la prismática. Columnar tiene esta forma, es característico de un horizonte BTN, que se puede corresponder a un endopedón nátrico. Y esta estructura prismática es muy común en los horizontes BT, conocidos desde el punto de vista de la clasificación diagnóstica como endopedón argílico. En estos tipos de estructuras, si ustedes ven, el eje vertical domina sobre los otros 2. Bueno, aquí estoy mostrando el tipo de estructura y dónde se localiza generalmente. Miren la granular. Esta es la estructura laminar. Recuerden que la estructura laminar tiene una limitante en cuanto a la entrada de agua en el perfil del suelo. Miren cómo se disponen muy bien las capas, se identifica con facilidad.
Esta es la estructura en bloques de distinto tamaño. La estructura prismática, la estructura columnar, y esos son los tipos de estructura. En cuanto a la clase, hemos dicho que la clase hace referencia al tamaño de los agregados. Pueden ir de muy finos a muy gruesos, pasando por una posición intermedia de fina, media y gruesa. Aquí le estoy mostrando en la mano cómo predominan en este tipo de estructura, que podría ser esferoidal, el tipo de clase realmente son muy finos. Y con respecto a la resistencia o estabilidad del agregado, las estructuras se pueden clasificar en débiles, moderadas o fuertes. Dentro del tipo de estructura tenemos dos tipos, las estructuras simples y las estructuras compuestas. Las estructuras simples están compuestas por un solo tipo de agregados. En cambio, las compuestas rompen en agregados simples. ¿Cómo trabajo yo en campo? En campo debo determinar el tipo, la clase y el grado. Va un ejemplo. Bloques, tipo, recuerden, es un tipo de estructura donde largo, ancho y espesor son iguales. Subangulares es el subtipo. La clase es el tamaño, son medios. Y acá va el grado de desarrollo, moderadamente desarrollados. Otro podría ser prismática, un tipo, clase gruesa, fuertemente desarrollada, que rompe en bloques, otro tipo de estructura, angulares el subtipo, finos la clase, moderadamente desarrollada. Esto es lo que se llama una estructura compuesta que rompe en una estructura simple. Recuerden, esta tiene un predominio fundamental en profundidad. Acá tiene un ejemplo muy notorio de cómo se puede expresar la tridimensionalidad de la estructura. Cuando nosotros abrimos una calicata, generalmente estas paredes son lisas porque tienen el efecto pala. Lo que tenemos que hacer nosotros en campo es eliminar el efecto pala y permitir que las estructuras se expresen en sus tres dimensiones. Pueden haber suelos... Sí, te escucho. ¿Cómo se elimina el efecto pala? El efecto pala, vos agarras un cuchillo desde superficie en profundidad y tomás esa parte y empezás a clavar el cuchillo de una manera vertical y tirando, y vas bajando, ¿entendés? Sacás ese efecto liso que te provoca la pala. Por eso el cuchillo es un elemento indispensable en el trabajo en campo, ¿sí? Lo clavas, ¿te acuerdas que cuando hemos visto resistencia yo lo clavaba al cuchillo de una manera horizontal? Bueno, para eliminar el efecto pala, desde superficie empiezo a trabajar en profundidad, introduciendo el cuchillo de manera vertical y tirando el efecto pala. Es decir, libero la capa que ha quedado alisada por efecto de la pala. ¿Me hago entender? Sí, sí, muchísimas gracias. De nada. Puede haber suelos que presentan horizontes que no están estructurados. Y podemos tener dos casos. En el caso que predomine una textura arenosa, sin contenido de materia orgánica, no agregada, y yo tomo una porción de ese horizonte y se me deshace en la mano como está mostrando esta figura, hablo de grano simple. Es decir, no estructura, grano simple se asocia al predominio de la clase textural gruesa o arenosa. Y otro caso de carecer de estructura puede ser que esté masivo. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se rompe en los lugares donde yo aplico la presión y las caras de esos terrones que se forman son lisas? Eso es masificación. Pero cuando hablamos de masificación, tenemos que diferenciar si es una masificación inducida por el hombre o es una masificación natural dada por los movimientos tectónicos que hacen que se acomoden las capas de suelo. Cuando es una masificación de naturaleza antrópica, esa se ubica principalmente en los primeros horizontes.
ya sea por actividad agrícola o por actividad pecuaria. ¿Me hago entender? Y cuando hablo de actividad agrícola, tendría que considerar el sistema de manejo, si es un laboreo conservacionista o es un laboreo convencional, porque a veces esa compactación y esa masificación antrópica va a depender del tipo de sistema de manejo que estemos implementando en el campo productivo. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Perfecto. Fíjate, ahora vamos a darle una vuelta de rosca y veamos la practicidad de la presencia de estructura en el suelo. Fíjate, acá en azul es el movimiento de agua, ¿sí? Fíjate, en lo que es bloques, en lo que es esferoidal, el movimiento de agua no presenta ningún tipo de limitación. Está cumpliendo una función el agua. A medida que se va moviendo y siendo absorbida por distintos poros que presenta el suelo, el resto se sigue moviendo en profundidad. En cambio, cuando hay una estructura de tipo laminar, el movimiento se hace mucho más lento, muchísimo más lento, y a veces no llega efectivo en profundidad. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a otra propiedad que está relacionada con una estimación que nosotros vamos a hacer. Y esa propiedad que está relacionada con propiedades edáficas se denomina permeabilidad. Permeabilidad es la capacidad del suelo de transportar agua y aire. La permeabilidad es una propiedad que depende de propiedades edáficas. Y esas propiedades edáficas que influyen en la permeabilidad son la textura, la estructura y la geometría del espacio poroso o porosidad. Por supuesto que esto es consecuencia de esto, ¿sí? Textura, recuerden ustedes, en el campo yo no lo puedo determinar. Yo en campo a la textura le estimo en función de los estudios organolépticos que hice y les enseñé en la clase pasada. O sea que la permeabilidad va a ser una propiedad que en campo se va a estimar. Y aquí comparo, hago un perfil hipotético compuesto por diferentes horizontes, y cada uno de esos horizontes está constituido por minerales de distinto tamaño. Fíjense cómo va cambiando la permeabilidad a medida que me voy acercando a texturas mucho más gruesas. ¿Por qué mayor la permeabilidad en texturas más gruesas? Por la mayor proporción de poros de drenaje, ¿sí? Entonces, permeabilidad es una propiedad edáfica que está dependiendo de textura, estructura y porosidad. Yo puedo determinar la permeabilidad de cada uno de los horizontes que están constituyendo un perfil del suelo. Y cuando yo quiero saber la permeabilidad del perfil, la da el horizonte menos permeable. ¿Me hago entender? ¿Qué significa eso? Ya lo voy a explicar. Suponte, si tu perfil está constituido por 3 horizontes, 2 de ellos de naturaleza arenosa y 1 de naturaleza arcillosa, si vos analizas la conductividad de la arena, va a ser alta. De la otra capa de arena también va a ser alta, ¿sí? En realidad no es alta, sino rápida, es en términos de velocidad. O sea que va a tener una velocidad rápida, en la otra capa arenosa también una permeabilidad rápida. En cambio, la capa constituida por arcilla, su permeabilidad va a ser lenta. Entonces, cuando yo quiera dar la permeabilidad de este perfil constituido por 3 horizontes, 2 de los cuales son arenosos y 1 arcilloso, la permeabilidad del perfil la va a definir el horizonte menos permeable, o sea, el arcilloso, a pesar de tener 2 horizontes ricos en arena, ¿sí? ¿Cómo se cuantifica la permeabilidad?
La permeabilidad se cuantifica en laboratorio. Para determinar la permeabilidad, que es la cuantificación y que recibe el nombre de conductividad hidráulica, yo tengo que tomar una muestra de suelo. Esa muestra de suelo se toma con un aparatito que ya lo van a ver más adelante, y ese aparatito trae un contenido de muestra de suelo manteniendo la estructura del suelo a campo. Si este fuera el equipito que tengo yo, la muestra de suelo, cuando yo lo extraigo del campo, le pongo una tapita en la parte superior y una tapita en la parte inferior. Cuando llega al laboratorio, en el laboratorio se lo coloca en un aparatito que se llama conductímetro, se saca la tapa inferior y se pone un filtro, se saca la tapa superior y se pone una extensión, y en esta extensión se agrega agua y se mantiene esta carga hidráulica, esta cantidad de agua de manera constante con un sifoncito de vidrio. Cuando yo abro este canal de agua y estoy manteniendo la estructura tal como estaba en el campo, el agua empieza a moverse a través de los poros que tiene esta muestra de suelo estructurada, y cuando se ha saturado este cuerpo de agua, el agua empieza a pasar por el filtro, sale, y yo mido la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Es decir, que la permeabilidad se cuantifica a través de la conductividad hidráulica, y la conductividad hidráulica se determina con una muestra simple, no perturbada. Es una muestra simple y no perturbada porque se saca con un aparatito especial y se mantiene en ese aparatito tal como está la estructura en campo. Y fíjense en ustedes, en función de la velocidad, cómo puedo yo clasificar los diferentes tipos de textura en función de la conductividad hidráulica. Cuando es muy lenta, es menor de 0,1 centímetro por hora. Asocien eso con texturas predominantemente finas. En cambio, cuando predominan las texturas gruesas, arena principalmente, la conductividad hidráulica se puede clasificar como muy rápida. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense en cómo, cuando un suelo está estructurado, la permeabilidad es mucho, mucho mayor que si un suelo no está estructurado. Ahora viene otra propiedad que es importante determinar en el perfil, que es el drenaje interno. ¿Se acuerdan que hemos definido la clase pasada al drenaje como la velocidad y rapidez con que el exceso de agua se elimina del perfil del suelo? Ese exceso de agua se puede eliminar por dos drenajes: un drenaje externo o escurrimiento y un drenaje interno o percolación del exceso de agua. Al drenaje externo ya lo hemos visto, porque forma parte de un componente que es el paisaje. El drenaje externo es el escurrimiento y está fuertemente influenciado por el relieve, la pendiente, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? En cambio, cuando yo abro el perfil del suelo, aparte de la permeabilidad del perfil, voy a determinar el drenaje interno. Y el drenaje interno depende de estas propiedades. Propiedades edáficas, como ser textura, estructura y por ende la geometría del espacio poroso, más la presencia de la napa freática. Y ustedes recuerden que la napa freática, en pocas palabras, son suelos saturados de agua que se manifiestan principalmente en relieves donde la infiltración supera ampliamente al drenaje externo o escurrimiento superficial. Entonces, drenaje interno son propiedades edáficas más presencia de napa freática
generada principalmente por el tipo de relieve donde se encuentra el suelo en estudio. Entonces, en pocas palabras, permeabilidad determinado por textura, estructura y porosidad. Drenaje interno, también determinado por textura, estructura y porosidad, más la naturaleza de las capas subyacentes y la altura del nivel freático o napa freática. ¿Sí? Miren ustedes el ejemplo que les doy. Este es un perfil de suelo constituido por 1, 2, 3 horizontes. ¿Sí? En este caso, hagan abstracción de esta G, no tendría que ir. Y los datos que yo le doy, le digo lo siguiente. Textura de los 3 horizontes, franco-arenosa. ¿Dónde se encuentra? En un relieve normal. ¿Cuál era aquel relieve normal? Donde había un equilibrio entre infiltración y escurrimiento. Es decir, aquel donde las tierras tienen cierta altura y permiten que se mantenga un equilibrio entre esos dos movimientos de agua. Como les digo, como dato, que la textura de los 3 horizontes es franco-arenosa, yo puedo estimar que la permeabilidad va a ser rápida, ya que la permeabilidad dependía de textura, estructura y geometría del espacio poroso. Como es un suelo franco-arenoso estructurado, yo digo que la permeabilidad es rápida. Y cuando hablo de drenaje interno, voy a relacionarlo íntimamente con la información que tengo del relieve. Acá me dice que el relieve es normal. Entonces, al tener un equilibrio entre infiltración y escurrimiento, es muy probable que no se exprese problemas de napa freática. Entonces, la calificación del drenaje interno va a coincidir con la calificación de la permeabilidad. Es decir, permeabilidad rápida, drenaje interno rápido, ya que no hay ni ninguna napa freática que me pueda afectar el drenaje interno. En cambio, si yo a este tipo de relieve lo tengo en un relieve cóncavo y ya son 4 los horizontes que he determinado, porque he determinado un horizonte W que significaba napa freática, si yo quiero analizar la permeabilidad de este perfil y sé que está constituido por textura franco-arenosa con cierto grado de estructuración, voy a decir que la permeabilidad es rápida. Ahora, como el drenaje interno está influenciado por propiedades edáficas más el tipo de relieve, y yo le estoy diciendo que el relieve es cóncavo, y estoy viendo que hay una formación de una napa freática, el drenaje interno aquí ya no tiene la misma calificación que la permeabilidad. El drenaje interno en este caso va a ser moderado por la presencia de la napa freática. ¿Qué es lo que vemos? Que tanto permeabilidad como drenaje interno y como drenaje externo se expresan en términos de velocidad. ¿Está claro, chicos? ¿Entendieron el ejemplo? ¿O les quedó alguna duda? No, perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Después existe lo que se conoce como clases de drenaje. Cuando se habla de clases de drenaje, es la frecuencia y duración de periodos de saturación con agua dentro del perfil del suelo bajo condiciones de desarrollo muy similares a cómo se originó el suelo. Cuando yo hablo de clase de drenaje, ya no uso términos de velocidad, sino que adjetivizo y clasifico a los suelos según la clase de drenaje en muy pobremente drenado e imperfectamente drenado. Estos tres tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres? La presencia de napa freática. ¿Y por qué este es muy pobremente drenado y este es imperfectamente drenado? Porque la profundidad a la que se encuentra la napa freática es distinta. Cuando yo a un suelo lo he clasificado como muy pobremente drenado, es
que casi la napa freática está muy próxima a la superficie del suelo. En cambio, cuando yo lo clasifico como imperfectamente drenado, ya la napa llega a la altura, suponte, del horizonte B. Es decir, que el desarrollo radicular de un cultivo puede verse afectado durante un cierto tiempo por condiciones de anaerobiosis, pero eso quiere decir que es capaz la planta de tolerar y seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, capaz que esa planta que puede crecer y desarrollarse perfectamente en un suelo imperfectamente drenado, no lo podría hacer en un suelo muy pobremente drenado. Acá la asfixia radicular sería muy notoria y no podría tener éxito el cultivo. Eso es importante conocer porque hay campos en Tucumán que tienen problemas de microrrelieves, donde hay zonas que se las clasifica como muy pobremente drenados, otra pobremente drenado, otra imperfectamente drenado, y yo en función de esa clasificación edáfica que he hecho, voy a distinguir qué producción puede tener cada zona en función de la clasificación de clase de drenaje. Por ejemplo, si un sector de mi lote yo lo he considerado en el estudio de suelo como muy pobremente drenado porque la napa freática está muy próxima a la superficie, tendría que pensar en colocar en ese sitio plantas freatófilas, es decir, plantas que toleren una saturación importante con agua. ¿Quiénes pueden ser? Por ejemplo, salicáceas, puede ser el álamo, el sauce, es decir, árboles de madera de cajón de rápido crecimiento y que permiten mantenerme ese sector del campo con un cultivo de especies arbóreas. En cambio, en la zona del campo que yo he determinado que es imperfectamente drenado, quizá puede ir con éxito un cultivo de caña de azúcar. Y la presencia de la napa freática en invierno me es favorable, ya que el ascenso de la napa me mantiene humedecida la zona radicular en épocas en que no hay lluvias. ¿Me hago entender, chicos? Y vamos al otro extremo. Una clase de drenaje excesivamente drenado, ustedes lo van a asociar a que no hay problemas de napa freática, a que predominan las texturas gruesas principalmente. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Bien. Otra propiedad que podemos determinar en campo es la consistencia. La consistencia, yo ya les dije que es un poco el comportamiento de mi clase textural frente a la acción de un implemento agrícola. Cuando yo estudio la consistencia, puede incluir la resistencia a la ruptura, resistencia a la penetración, plasticidad y adhesividad, respuesta del suelo a la compresión. Esto generalmente se puede hacer en campo. La consistencia la podemos hacer en 3 estados de humedad: en seco, en húmedo o en mojado. En húmedo, el suelo tiene un contenido hídrico muy próximo a capacidad de campo. Cuando tenemos un contenido hídrico muy próximo a capacidad de campo, hablamos de que la consistencia es friable, es la ideal para poder hacer diferentes tipos de laboreo, realizar una siembra, realizar estudios de campo. Cuando yo hablo de consistencia en seco, generalmente el agregado o rompe en polvo o es muy duro o no rompe. Y cuando yo hablo de consistencia en mojado, yo mojo la muestra por encima de la capacidad de campo y voy a ver 2 propiedades: adhesividad y plasticidad. Adhesividad es la capacidad de mojado de pegárseme entre pulgar e índice, como está mostrando esta figura. Y la plasticidad es la capacidad de que esa parte del perfil del suelo mojado, yo la manejo y le doy las formas que quiero y no se rompe. Esta propiedad, adhesividad y plasticidad, se incrementa cuando se incrementan los tenores de arcilla en los horizontes que componen el perfil del suelo. Por eso, no es recomendable nunca
trabajar un suelo arcilloso con una humedad muy por encima de capacidad de campo, ya que el implemento va a sufrir una adhesividad y no va a poder avanzar. Y si esa textura arcillosa está muy seca, tampoco van a poder trabajar porque se van a romper en terrones no agregados, en terrones muy grandes, muy difíciles de romper más adelante. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. A veces también vos puedes llevar al campo lo que se llama un penetrómetro o un penetrógrafo, que mide la resistencia que presenta el suelo a la penetración de una varilla con un conito. ¿Sí? Eso te ayuda a ver si el suelo está compactado o no. Cuanto mayor sea la resistencia a la penetración de esa varilla de vidrio dentro del suelo, más compactado está el suelo y evidentemente hay un problema de naturaleza física que hay que resolver. Quizás hay que hacer una descompactación, es decir, romper esa estructura masiva, perdón, esa forma masiva que se ha formado a causa de la actividad del hombre. ¿Qué otros rasgos morfológicos podemos tener en cuenta cuando estudiamos el perfil del suelo? La presencia de cutanes. Recuerden que los cutanes son recubrimientos de arcilla asociados al proceso de transferencia. El proceso de transferencia es aquellos procesos que permiten que un horizonte pierda elementos para que otro horizonte, el que está por debajo del que pierda, los gane. Un ejemplo de ellos es el BT, conocido genéticamente, o argílico, conocido como horizonte de diagnóstico. Ahí se pueden observar los recubrimientos de arcilla conocidos como cutanes. Y el cután te da la certeza de que vos estás trabajando en un endopedón considerado argílico. Otra respuesta u otro rasgo que podemos encontrar en mi suelo son la presencia de moteados. ¿Ven estos moteados herrumbrosos? Esto es hierro en condiciones de oxidación. Es decir, en un momento, este horizonte estaba saturado de agua. Cuando el agua desaparece, el hierro queda quietito y queda fijado en la pared del perfil. Si estuviera saturado de humedad, yo al hierro no lo voy a reconocer, entonces hablo de la presencia de napa freática. Cuando la napa freática ha descendido, se ha generado una condición de oxidación donde este hierro ha pasado a férrico, está deshidratado, está inmóvil, y es el que vos reconoces en campo. Eso te sirve para cuando vos vayas a trabajar en una zona en donde dominan los relieves subnormales o cóncavos chatos, y vas en una época del año en que la napa freática está en el sector más bajo, vos podés ver el ascenso de la napa por los moteados que quedan reflejados en el perfil del suelo. Y si bien no tenés la capacidad de reconocer los moteados porque primera vez que vas al campo, hay una serie de reactivos que puedes llevar a aplicar en el perfil del suelo, como aplicaste el ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan que yo aplicaba ácido clorhídrico para ver reacción a la presencia de carbonato de calcio? ¿Sí? Bueno, también puedo llevar al campo reactivos que me van a dar condiciones de reducción, es decir, presencia de napa y hasta dónde asciende la napa. Esos reactivos están en la guía. El alfa-alfa-dipiridil para el hierro o el agua oxigenado peróxido de hidrógeno para los moteados de manganeso o bien moteados de materia orgánica humificada. Otro rasgo a tener en cuenta son concreciones. Pueden ser concreciones o concentraciones salinas que a vos te van a dar una idea de que ese perfil tiene algún problema de salinidad, y eso lo vas a correlacionar con las características del paisaje que estás estudiando. ¿Cuáles son las características del paisaje que estás estudiando? La aridez, la semiaridez, el tipo de vegetación predominante,
hay vegetación que crece perfectamente en condiciones de salinidad, cuando plantas no halófitas no lo pueden hacer. Miren lo que les muestro acá. Esto es una planilla edafológica. Esto llevaríamos nosotros al campo el día que vayamos a estudiar un perfil del suelo. Y esta planilla edafológica tiene dos partes, una parte superior y una parte inferior. En la parte superior se llena con todos los datos principalmente que hacen a las características del paisaje. Aquí te dice paisaje, tipo, forma, símbolo. Vas a colocar si hay vegetación natural o cultivo. Vas a averiguar el material original. Vas a ver si el relieve en el que estás trabajando es excesivo, normal, subnormal. La posición, si hay pendiente o no hay pendiente. La pendiente se va a asociar con el escurrimiento y el escurrimiento se va a asociar con la erosión. Acá, por ejemplo, te dice permeabilidad, pero permeabilidad no es una propiedad que yo analizo cuando estoy analizando el paisaje. Permeabilidad es una propiedad que yo voy a ver cuando esté dentro de la calicata. Otro dato que hace a la parte superior de la planilla edafológica es la cobertura vegetal en %, la presencia de sales. Las eflorescencias salinas, yo las puedo ver en campo y ver en qué proporción se encuentran. Puedo ver si hay presencia de rocas o de piedras. Y también voy a colocar el uso de la tierra, si es agrícola, si es ganadera o si es virgen. Y esto sería la parte inferior de la misma planilla, donde van volcados todos los datos concernientes al estudio del perfil del suelo. Cuando yo bajé al perfil del suelo, horizonte, profundidad, textura, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo, aparte de todos los elementos que hemos visto, ácido, clinómetro, GPS, cuchillo, saca bocado barreno, también debo llevar esta planilla que me va a ayudar a volcar toda la información que yo puedo ir viendo y haciendo en campo. Textura es recuerden, es una estimación, estructura es una determinación, color, tanto en seco como en húmedo, es una determinación. Bien, después, siguiendo con el laboratorio, todas las muestras que yo he tomado van a ir al laboratorio. En el laboratorio se van a determinar las propiedades físicas, químicas, físico-químicas que yo le voy a pedir, y después yo me voy a tener que juntar una vez que tengas esos resultados, a realizar la fase de gabinete, con una clasificación taxonómica y una determinación de la actitud. Entonces, esa fase de gabinete yo puedo tener dos fines. Uno, que sea una clasificación taxonómica, o bien una clasificación técnica de suelo. Cuando yo hablo de una clasificación taxonómica, me interesa la taxonomía del suelo, ¿sí? Se tiende a dar peso a las propiedades de mayor relevancia agrícola. En ella usamos la clasificación diagnóstica, por eso, chicos, ustedes tienen que saber mólico, ístico, folístico, argílico, etcétera, etcétera. Y este sistema de clasificación taxonómica, con todas las clasificaciones taxonómicas que vienen viendo a lo largo de la carrera, también tiene un orden, un suborden, un gran grupo, subgrupo, familia y serie. Ahora, y acá sí tenemos que abrir sí o sí la calicata y ver todas las características y relacionarnos a las características de la calicata con las características del perfil que estamos estudiando. O bien podemos hacer una clasificación técnica de suelo, de actitud para usos específicos, para capacidad de uso, para actitud para riego, etcétera, etcétera. Como ven, los estudios pueden conducir a objetivos diferentes. Y por último hacemos la síntesis final, en donde vos vas a emitir el diagnóstico y vas a dar las recomendaciones correspondientes. Miren, por ejemplo, este caso. Yo he ido a estudiar el suelo de Finca El Manantial, donde está la facultad. Serie El Manantial. Esta parte hace al estudio del paisaje. Está ubicado en la llanura chacopampiana,
esa llanura chaco-pampeana, donde está ubicada la finca El Manantial, corresponde a la llanura chaco-pampeana subhúmeda húmeda. El paisaje es una llanura suavemente inclinada. Vegetación, había caña de azúcar, o sea que yo fui a estudiar donde estaba la caña. El material es loess, es decir, es un material arrastrado por el viento. El loess es una roca sedimentaria pelítica. El relieve es normal, coincide con la posición media, coincide con la pendiente, y yo al decir relieve normal, ya estoy diciendo que hay un equilibrio entre infiltración y escurrimiento. Si yo pongo permeabilidad moderada, es porque ya esta información la saqué del perfil que analicé. La clase de drenaje lo he clasificado como moderadamente bien drenado, no hay presencia de sales, no hay pedregosidad, no hay erosión. Reitero, esto hace a la parte superior de la planilla edafológica y es el estudio del paisaje. Después viene ya el estudio del perfil propiamente dicho. Fíjense en ustedes, yo he determinado que el perfil de la finca El Manantial, donde dice la calicata, tiene 1, 2, 3, 4, 5 horizontes. En esos horizontes he determinado primero el espesor, 0 a 25 centímetros, 25 a 44, 44 a 76, 76 a 107, 107 a 130. De 0 a 25, como he dicho que es un suelo cultivado con caña de azúcar, corresponde a un horizonte A, va acompañado del sufijo P porque es perturbado por la labranza. A continuación viene el color. Recuerden, el color está constituido por el nombre del color, el UE, el value y el croma. Y acá lo he determinado únicamente en húmedo, no lo he determinado en seco. FL hace referencia a la clase textural, franco-limoso. Eso lo pude haber estimado en campo, pero lo determinó el laboratorio. Lo que sí determiné en campo, que son bloques subangulares finos moderadamente desarrollados. Friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo. Hay todavía actividad biológica, pero esto es lo que yo llamo un horizonte de transición, con características del horizonte que está por arriba y con características del horizonte que está por debajo, pero predominan las características del horizonte que está por arriba. Y miren ustedes, yo acá tengo dos horizontes a los que le coloco el sufijo T, que significaba arcilla. Entonces ya el color cambia, el UE cambia, el nombre cambia, ya la textura es distinta, ya no es franco-limoso, sino franco-arcillo-limoso, y miren ustedes cómo es distinta ya la estructura. Acá hablo de prismas medios bien desarrollados que rompen en bloques o angulares. Esto sería ya una estructura compuesta. Firme en húmedo, plástico y adhesivo. Entonces he hecho consistencia y esa referencia de plástico y adhesivo está íntimamente relacionado con la consistencia en mojado. Es decir, y está relacionado con la clasificación de BT y la clasificación como franco-arcillo-limoso. Y confirmo la presencia de cutanes. ¿Sí? El BT2 es otro horizonte B, pero evidentemente hay una característica que ya en el color B, siendo el mismo UE, pero el value no es lo mismo. En este y en este otro. La estructura dice prismas gruesos y medios, plástico y adhesivo, cutanes abundantes. ¿Está claro? Raíces y actividad biológica escasas. Va disminuyendo la actividad biológica a medida que yo voy en profundidad. Hasta llegar al BC, que vuelve a ser franco-limoso, es decir, que el fenómeno de transferencia se ha marcado hasta la profundidad de 107, y a partir de 107 vuelve a ser franco-limoso. Es evidentemente debido a la cantidad de agua que recibe
llanura chacopampiana subhúmeda húmeda. Y ya la estructura ya no es prismática, sino es bloques, ya es ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, raíces y actividades biológicas nulas. O sea que mi perfil de suelo en este estudio taxonómico ha tenido una profundidad de 130 centímetros o 1,30 m. Y esto es la información que me da el laboratorio. Miren cómo va incrementándose el contenido de arcilla en profundidad y cómo va cambiando la clase textural a medida que mayor contenido de arcilla tiene. O sea que esto me está demostrando que acá hay un fenómeno de transferencia, hay presencia de cutanes, y yo acá ya estoy en condiciones de decir que el endopedón que estoy encontrando va a responder a las características de argílico. Para analizar si tengo un epipedón mólico en superficie, veo qué espesor tiene. Tiene un espesor de 25 centímetros, da para mólico, tiene el color, está estructurado y tiene un contenido de materia orgánica de 2,5%. Esto, y fíjense en ustedes, acá tengo lo que, ¿se acuerdan que hablábamos de B? El porcentaje de cationes generadores de base, predomina el calcio como catión dominante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es así que yo llego a la clasificación de epipedón mólico sobre endopedón argílico y corresponde al argiudol típico. Eso lo vamos a ver más adelante, pero acá estoy viendo el orden, el suborden, el gran grupo y el subgrupo. Yo clasifiqué a mi suelo de finca El Manantial como mólico y argílico, es decir, que cumplido con mi fin, que era caracterizarlo al suelo, clasificarlo, y veo que anda muy bien con la caña de azúcar, o sea que tiene una muy buena aptitud para caña de azúcar, si es que me preguntan. Bueno, en este no voy a detener. Y algo que me olvidé de decirle, pero es importante que recuerden esto, la clasificación de regímenes de humedad que está en la guía de morfología, existen 4 regímenes de humedad. Áquico, cuando en algún momento tenemos problemas de reducción, es decir, saturación con agua. Arídico o tórrico, cuando la evapotranspiración supera todos los meses la precipitación. O sea que este tipo de régimen te exige para la productividad la presencia de agua de riego. Un régimen údico es aquel régimen donde vos tenés prácticamente humedad todo el año y generalmente la precipitación o iguala a la evapotranspiración o la supera. Y por último tenés el régimen ústico, que es aquel típico de nuestras características climáticas monzónicas, es decir, una época del año la precipitación supera ampliamente la evapotranspiración, en cambio en otra parte del año no es así. Y mirá cómo he usado yo en este nombre ustortente arídico. Usto, estoy diciendo que es del régimen humedad údica. Habíamos hecho la apertura de una calicata, les di los requisitos que tiene que cumplir para hacer una buena lectura dentro de ese perfil del suelo y analizamos las propiedades que se van estimando o determinando dentro de ese perfil del suelo.